Pero ¿cómo se A ver, ¿tienes espadas? Hay una por los lados. Hay una por la arriba derecha. Vale, habíamos dicho que no las Era los locales del antiguo mercado de
No le pido hacer o hemos querido presentar en esta exposición. Entonces con nosotros está Luis Navarro, que es un artista, filósofo, literato, que ha hecho el prólogo del catálogo, que está a vuestra disposición. Marta Dávila, que es de Mujeres Republicanas, uno de los colectivos que ha organizado pues esta exposición. Luego Juan Ramón Palacio, que es de la Fundación Anselmo Lorenzo, quien nos ha dejado pues este magnífico local, y Jaime, que es de Madrileños por el Derecho a Decidir, uno de los organizadores, ¿no? Y yo, bueno, Jaime Pastor, y yo, pues Pablo Mayoral, que soy también pues uno de los miembros organizadores de esta exposición, en nombre del Garaje Ediciones y también de Madrileños por el Derecho a Decidir. Así que nada más, pues después de las presentaciones, pues tiene la palabra Ramón Palacios, que es quien nos ha dejado este magnífico local y al que tenemos que agradecer la posibilidad de haber puesto esta exposición. Gracias, Pablo. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este acto. Mi idea de estar aquí era sencillamente hacer un poco la introducción. En principio, agradeceros vuestra asistencia y, por anticipado, dar las gracias a los creadores de esta magnífica exposición de arte antimonárquico. Una magnífica exposición que, con mucho gusto, obviamente no podía ser de otra manera, la Fundación Anselmo Lorenzo cede local para su inauguración hoy aquí, en este pedacito de espacio libertario. Dice el manifiesto de Arte Guillotina, nombre de la exposición, que defender racionalmente la idea de monarquía y hacerla compatible con la democracia es algo muy difícil en términos teóricos, en cualquier país, y luego más concretamente en España dicen que es sencillamente imposible. Tanto que, por no tener un rey, aquí hasta tenemos dos, somos así de avaros. Bueno, yo tengo que decir que esto, aparte de verdad, pues bueno, como introducción está bien, pero es un poco cortito, queda así como suave, ¿no? O sea,
es un poco delicado el trato. Yo no voy a ser quien diga que efectivamente la monarquía tiene la exclusiva ni el monopolio de forma de Estado represor, ni mucho menos. Como anarquistas, por desgracia, hemos sufrido algunos estados republicanos que venga el rey y lo vea. Pero, no obstante, y dicho esto, hay que tener muy claro que la monarquía es la expresión política, la forma de Estado más carca, más retrógrada, más casposa e incluso inhumana de las que hay. Inhumana porque ellos mismos nos dicen que son de origen divino. Los reyes y las reinas lo son por la gracia de Dios, o como decía el chiste, porque Dios es muy gracioso. Pero bueno, sea como sea, yo pienso que liberarse del yugo monárquico, un pueblo que sufre un yugo monárquico, librarse de él es una cuestión, tiene que ser una cuestión como de profilaxis política elemental, ¿no? No sé muy bien qué significa el término, la palabreja esta que os acabo de decir, pero bueno, dicho así parece que suena bien, ¿no? Yo lo que quiero decir con más claridad es que es un problema de pura, de elemental higiene política, ¿no? Política y social, porque sufrir una monarquía debería invitar al pueblo a sacudírnosla de encima como quien sufre una plaga o una epidemia de piojos o de garrapatas o algo de este tipo, porque en definitiva como institución es más parasitaria que cualquiera de estas plagas y por tanto más chupadora de sangre del pueblo desde el principio de los tiempos, ¿no? Y por tanto invita a sacudirnosla, a quitárnosla de encima. Y termino diciendo que en relación a esta cuestión de los reyes y las monarquías y estas cosas, yo tengo la sensación, no sé si vosotras y vosotros lo habréis sufrido así o lo veis así, yo creo que en el desarrollo psicosocial, así a nivel personal, o por lo menos yo lo siento, hay dos momentos muy importantes de crisis personal, ¿no? Uno, cuando descubres que los reyes son los padres. Entonces se te acaba el mundo infantil, se te acaba ese mundo de la magia, de los sueños, de la ilusión. Te toca aprender a obedecer, aprender a ser mayor, a aceptar la realidad, todo ese tipo de cosas. Y el otro gran momento crítico es cuando, pasados unos años, te das cuenta de que te han vuelto a engañar y de ya quisieras tú que los reyes fueran los padres. Y claro, ese momento es durísimo, ¿no? Porque ahí sí que ya se acaba, coincide con ese momento en que ya se te acaba cualquier sueño de rebeldía, de ilusión, de tal que todavía te queda. A partir de ahí ya te toca sentar la cabeza, aceptar las cosas como son, someterte a todo lo que hay, aceptar lo que se espera que seas de mayor y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, para no robar más tiempo, voy a dar la palabra al resto de compañeros, porque estoy seguro que entre ellos y la exposición nos ayudarán a encontrar el reequilibrio en ese desarrollo psicosocial, empezando por sacudir a los reyes y de paso también un poco a los padres por engañarnos. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada queríamos saludar la puesta en libertad de Óscar Reina, que fue detenido ayer por injurias a la monarquía. Entonces ha salido hoy en libertad y bueno, pues queremos saludar esa puesta en libertad y condenar una vez más por la represión que hay a favor de
la monarquía, ¿no? En fin, presentamos hoy una exposición de 29 obras gráficas y un texto de Luis Navarro, un texto que acaba diciendo: había una vez un rey, y esperamos que sean palabras proféticas, ¿no? Sobre la exposición, pues no quiero decir mucho porque ahí están para que todos y cada uno de vosotros y vosotras pues lo veáis y sintáis qué es lo que es y qué es lo que representa. Yo creo que una vez más el arte, los artistas, pues han puesto el punto exacto de la temática, o sea, de lo que quieren y de lo que en conjunto pues queremos un poco todo. Es una exposición en donde pues se refleja la necesidad de acabar con la monarquía de todas, es decir, de todas formas y sin que haya una posibilidad de vuelta atrás. Como ha dicho Palacios, es decir, esta es una de las monarquías más casposas y más negras que hay en Europa. Hace muy poco se conmemoró el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron más de 50 millones de personas. Guerra que pusieron en marcha los nazis de Hitler, los italianos de Mussolini, y entre ellos pues también estaba la dictadura franquista, ¿no? Y es frente a esa conmemoración de la guerra y de la lucha por la libertad, el rey en julio también, paralelamente, pues ha tenido a bien nombrar una vez más el ducado de Franco, dar el ducado de Franco a la nieta de Franco. O sea que por un lado vemos que en Europa pues se está celebrando la lucha contra el fascismo, contra lo que supuso aquella crueldad, y aquí pues se siguen haciendo y dando honores a la dictadura franquista. Ese es un poco el contrasentido de una dictadura y el contrasentido de una monarquía puesto por esa dictadura que lo puso a sangre y fuego. Es decir, nada más que ver por los últimos fusilamientos de Franco, que fueron avalados de alguna manera pues, por el rey Juan Carlos en la Plaza de Oriente en aquel siniestro aquelarre, ¿no? Como decimos en el catálogo, ahora toca desurbanizar. Nos toca ser protagonistas soberanos de nuestra vida personal y colectiva, sin rey ni tutelas, con la inteligencia, el arte, la solidaridad, la igualdad y la libertad como brújulas compartidas. Al menos hoy, dos nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña, sí que han reflejado en las urnas de forma clara que no quieren monarquía. En el resto del Estado español estamos moviendo pues, consultas contra la monarquía. Desde aquí saludamos estas consultas, incluso algunas de ellas han estado o quieren prohibirlas, como una de Alcorcón, es decir, que el trifachito pues ha intentado prohibir. En fin, esta exposición también nace con la intención de que sea una exposición itinerante. Es decir, aquí va a estar durante 10 días, pero luego queremos que vaya por todos los barrios, por todos los pueblos, y de hecho la exposición, el catálogo de la exposición tiene un formato que así lo han querido los artistas, para que se pueda poner de una forma más artesanal, o sea, cortar las hojas y pegarlo en las paredes de nuestras asociaciones, de las paredes de nuestros pueblos y en las paredes de nuestros barrios. Digamos, la vocación de esta exposición pues pretende ser un acto itinerante en todos los sentidos. Y quería pues también resaltar que entre los artistas hay bastantes artistas de América Latina que recuerdan de alguna manera que la monarquía en España también hizo
sus pinitos en América Latina, que hizo las masacres más brutales y el expolio más brutal. Algunos de ellos, algunos artistas de México, de Guatemala, de Chile, pues han reflejado en su obra lo que para ellos representa la monarquía. En fin, es decir, no quiero decir nada más, lo único es recordar que un día como hoy, 13 de septiembre en 1971, de hace por lo tanto 48 años, la Guardia Civil asesinaba a un obrero de la Constitución, Patiño, por protagonizar o por preconizar la huelga de la construcción. Y también, hoy 13 de septiembre, hace 40 años, fue asesinado en el Retiro un estudiante, José Luis Acazo, por una banda de fascistas formada en su gran mayoría por hijos de militares de alto rango. Así que nada más, es decir, os dejo con el resto de los compañeros y que disfrutéis la exposición. Muchas gracias. Cuando me propusieron hablar hoy en esta inauguración de por qué el feminismo es incompatible con la monarquía, lo primero que dije fue: ¡buah, imposible, no puedo! Bueno, el motivo es que tengo 2 peques y una persona mayor dependiente, a los cuales no podía desatender por asistir a la inauguración de esta maravillosa y valiente exposición. Vale, una vez dicho esto, y viendo la cara de los que me conocéis, sabéis que no es así. A ver, como mujer, madre y nuera, sé que mi obligación es atender, educar, ayudar a crecer como grandes personas a mis peques y cuidar con el máximo cariño a mi suegra, más conocida popularmente como la abuela. Pero siempre tengo a mi lado a mi compañero de vida, que hoy ha hecho un gran esfuerzo para combinarse el turno de trabajo para que hoy pudiera estar aquí, compartiendo este gran día juntos, porque por suerte él es de los que piensan que las mujeres somos igual de válidas que ellos. ¿Por qué esta introducción tan personal? Pues sencillamente porque, aunque sea mujer, también quiero y debo participar de la vida social y política. Cuando hablo de política, hablo del sentido casi literal de la palabra. Política viene de polis, ciudad, y ética, modo de hacer las cosas. Por lo que la política sería cómo se han de hacer las cosas en una ciudad. Entiendo por polis las ciudades o el Estado. Es nuestra obligación como mujeres que empecemos a empoderarnos de las decisiones políticas, que determinan la forma de funcionar el Estado y las cuestiones económicas también. Cada vez es más frecuente ver a mujeres en el mundo de la política, por ejemplo, Carolina, valiente mujer, y en el tejido activista, pero aún nos falta muchísimo por hacer. Hoy estoy aquí en nombre de Mujeres por la República. El grupo de Mujeres por la República nació a raíz de las consultas populares del 2 de diciembre de monarquía o república que se hicieron en el año 2008. Somos un grupo de mujeres que tenemos un objetivo común, la República. Participamos en actividades diversas. Ahora, por ejemplo, lo más relevante que tenemos es el ciclo La República que queremos. Nos dedicamos a hacer actos donde mezclamos el arte con charlas, debate, pues para analizar, decidir y luchar por la República que queremos. Desde Mujeres por la República hemos querido ser promotoras de esta exposición porque nos sentimos muy identificadas con ella y sobre todo para apoyar a las y los artistas que participan, a quienes admiramos por tener la valentía de significarse y plantar cara a la monarquía. Tenéis nuestro compromiso y todo nuestro apoyo para que desde nuestro espacio esta exposición, este arte, llegue al máximo número de personas, tanto en Madrid como en el resto de territorios. Y ahora vamos a lo que íbamos. ¿Por qué es incompatible la monarquía con el feminismo? Hace algo más de 40 años, un grupo de hombres, los padres de la democracia, crearon la hoy tan mencionada cuando nos interesa, la Constitución española. Una constitución huérfana, porque solo tiene padres, no tiene madres.
A lo mejor es por este motivo que hay artículos de esta norma suprema que no tienen mucha congruencia unos con otros. Por ejemplo, el título 2 de la corona. La corona, patapim, patapam, es hereditaria, patapim, patapam, la sucesión, patapim, patapam, siendo preferida, patapim, patapam, preferida el varón a la mujer. Sí, señor. En la sucesión de la corona es preferido el varón a la mujer. ¿Acaso una mujer no puede ser una gran jefa de Estado? ¿O acaso no ha demostrado con creces que nosotras somos tan válidas como ellos en lo que a organización y representación de un Estado se refiere? Bueno, incongruencia pues con otras normas como el punto 57.1, libertad e igualdad para participar en la vida política. O sea, entiendo como igualdad sin discriminación de sexo. O bien el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley. Seguimos a lo mismo, sin discriminación por razón de sexo. Pero bueno, esto no, a nosotras las mujeres por la República nos da igual. O sea, no es el punto que más nos importe. Tengamos un rey o una reina, todo seguirá siendo la misma farsa, la misma mierda. Nosotras defendemos un Estado republicano, sin rey, en el que nuestra o nuestro jefe de Estado sea escogido por el pueblo y no dependa del periodo de ovulación de nadie. Apostamos por una república donde la única que reine sea la justicia social. Queremos igualdad social, igualdad de oportunidades, un estado de bienestar de verdad, derechos laborales y sindicales y que se cumplan los derechos humanos. Una justicia social que no existe en nuestro país, que ha sido aniquilada por los grandes poderes económicos, grandes grupos empresariales que están siendo controlados por hombres. Bueno, perdón, no, hay excepciones. La viuda de o la hija de. Nosotras también queremos empoderarnos económicamente, también queremos decidir la pasta de este país. Otro de los puntos importantes por el que apostamos las mujeres por la República es la lucha contra el machismo institucional. Este mismo lunes se celebró la apertura del año judicial. A pesar que la mayoría de la profesión, un 53,9%, son juezas, en la foto oficial de 13 magistrados, 0 mujeres. No me extraña que después tengamos que ir enseñando la diferencia entre abuso, violación o tener casos donde víctimas se tengan que sentir culpables por haber vestido más o menos cortitas, por haber bebido alguna copa de más o simplemente ir a casa sola o intentar rehacer su vida. Machismo institucional que avala decisiones como la del Consejo General del Poder Judicial de archivar una diligencia a un juez que llamó bicho e hija de puta a una mujer que había presentado una denuncia por malos tratos. O feminicidios que seguramente con un poquito de más sensibilidad judicial se habrían podido evitar, y así entre otros muchos casos. Y ya para terminar, el franquismo que sigue vigente en la institución. En estos momentos estamos esperando la sentencia del juicio del Procés. Un juicio farsa que han creado para anular y para callar los deseos del pueblo catalán. El franquismo también ha creado la ley Mordaza para callar bocas, las que hablan de a los que los poderosos no interesa. Volvemos de regreso a la censura, que se representa en anulación de conciertos como el de Luis Pastor hace poco, que ha llevado al exilio a cantantes como Valtònyc o a la retirada de libros como por ejemplo Fariña. Un franquismo presente en la brecha salarial y en muchos ejemplos más. Ya, como conclusión, a lo mejor, si la nueva democracia no fuera huérfana de madres, el devenir de nuestro país habría sido otro más justo, porque a lo mejor alguna de esas madres se habría dado cuenta que nosotras también contamos. Nosotras también somos inteligentes, también somos capaces de dirigir un país y muchos más tambienes que nos llevan a afirmar que la monarquía, la Constitución, es incompatible con el feminismo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por haber venido este viernes 13, lluvioso, de luna llena. Se dan todas las condiciones para que suceda algo interesante, ¿no?
se oye. Sí, tengo otro tono de voz. Bueno, me acerco un poco más. Nada, pues agradeceros vuestra presencia y presentarme. Soy Luis. Me propusieron hacer la entrada, el texto introductorio de la exposición. Lo asumí con mucho gusto y con un poco de miedo y sentido de la responsabilidad, puesto que es un texto que acompaña a una exposición muy importante y que va a circular bastante y que supone, cuando escribes un texto sobre todo este material gráfico, crear una base teórica que tiene que responder a las expectativas, ¿no? Entonces, cuando me propusieron esto, lo asumí, ya digo, con mucho miedo y planteándome qué es lo que quería hacer, porque lo que no quería era escribir un panfleto. Tampoco quería que fuese un texto, un panfleto lleno de consignas para los que ya están convencidos. Tampoco quería que fuese un texto argumentativo, puesto que argumentar sobre esta cuestión casi ofende la inteligencia. A pesar de que los filósofos se han mostrado históricamente, hasta la Ilustración, partidarios de las monarquías, ¿no? Entonces, lo que me pareció más interesante fue escribir un texto sobre la situación en España. Como se nos había colado aquí la monarquía después de un régimen dictatorial, sin prácticamente ningún tipo de intervención, se nos pidió la aprobación de la Constitución, una Constitución que resulta contradictoria desde su prefacio, donde el primer punto señala que España se constituye en un Estado democrático donde la soberanía reside en el pueblo y tal, ¿no? Y inmediatamente a continuación dice que España se constituye como una monarquía, ¿no? Para cualquiera que, en fin, conozca un poco la teoría clásica sobre las formas de gobierno, sabe que son no solo formas diferentes de organización del poder político, sino que incluso son contradictorias. Es decir, esto que tenemos de las monarquías democráticas, las monarquías parlamentarias, son monstruos de la razón, en realidad, porque precisamente son formas, son figuras antitéticas, ¿no? Cuanto más monárquica sea una democracia, menos democrática será, y cuanto más se extienda la soberanía entre el pueblo, el principio de la monarquía parece que sobra, ¿no? Entonces, por eso, toda esta cuestión que, claro, en España estuvo muy condicionada por la transición, por las negociaciones que se hicieron entonces para hacer entrar con calzador formas de entender la organización política muy diferentes, tuvieron que asumir dentro de la Constitución argumentos contradictorios, como este que es el que luego genera una serie de argumentos contradictorios derivados, ¿no? Como por ejemplo, con respecto a la monarquía, aquel que habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Luego hay un artículo que simplemente niega esto, ¿no? Que es el artículo donde dice que el rey es invulnerable, no se le puede meter mano legalmente y no tiene que responder ante la justicia, ¿no? Hay muchas otras contradicciones en la Constitución, ¿no? Porque creo que aquí está la madre del cordero. Como en España hemos asumido una Constitución llena de contradicciones, una transformación donde en realidad lo que está sucediendo es que estamos heredando un orden derivado de la dictadura, y por eso quise darle una ambientación al texto basada en los cuentos infantiles. Un poco me ha machacado el argumento el compañero, pero sí, el texto se basa sobre todo en la idea de que esta transición ha sido un cuento de fantasmas que finalmente ha derivado en un montón de conflictos
que ahora mismo no sabemos enfocar porque hemos perdido la perspectiva, ¿no? Por eso empecé en esta ambientación del texto como un cuento. Empecé con La carta robada de Allan Poe. No sé si lo conocéis, es un cuento donde se comete un delito a la vista de todos, pero precisamente porque está a la vista de todos nadie repara en él. Es una carta que dicen que está robada, que ha desaparecido, pero que está en un lugar donde cualquiera podría haberse dado cuenta que estaba, ¿no? Eso es lo que ha sucedido un poco con la Carta Magna, con la Constitución española, ¿no? Que se nos ha hurtado una verdadera constitución democrática a la vista de todos y ante la aceptación de todos, como si fuese algo normal. De ahí se derivan los fantasmas. Los fantasmas es otro maravilloso cuento de Lord Dunsany, que os recomiendo leer, aunque es un poco menos conocido, ¿no? Que habla de cómo se generan los fantasmas, que a fin de cuentas son cuentas pendientes. Son asuntos irresueltos, venganzas, traiciones. Eso es lo que genera los fantasmas, ¿no? Y esta contradicción básica de la Constitución pues ha generado un montón de fantasmas que ahora están atormentando a la sociedad española, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los independentismos, con el tema incluso ahora mismo de la formación de gobierno, ¿no? Lo interesante de este cuento de Lord Dunsany es que los fantasmas al final es una especie de Juan sin miedo céltico, donde el personaje consigue librarse del acoso de los fantasmas simplemente recitando en voz alta la solución de un problema geométrico, ante lo cual, dice el autor, la razón volvió a tomar las riendas, ¿no?, de mi cabeza. Pues un poco es esto lo que ocurre con la Carta Magna Española, que está llena de los fantasmas de su origen, de una serie de negociaciones que se resolvieron de manera contradictoria y que ahora mismo pues están desarrollando, ¿no?, como están volviendo, ¿no?, como vuelven siempre los fantasmas. Bueno, todo esto nos lleva a que, bueno, democracia y monarquía son términos antitéticos que no se pueden conjugar, que no pueden convivir juntos, pero se han desarrollado en Europa sobre todo monarquías parlamentarias, monarquías que se dicen democráticas. Y esto resulta difícil en España, resulta difícil de defender. En España se ha defendido en torno a 3 grupos de argumentos que yo he definido en el artículo y que son el simbólico, el representativo y el pragmático, ¿no? El argumento simbólico es un poco el que hereda toda esta idea de trascendencia de la monarquía, de que la monarquía procede de la divinidad. Ese era el tipo de poder que se nos vendía durante los periodos monárquicos, el poder trascendente, el poder que no residía en la tierra, sino que era... Perdón. Voy a tomar un poco de agua. El argumento simbólico es como digo, el argumento que conserva todavía esa idea trascendente del poder monárquico, solo que ya no se basa en un mandato divino, sino en un símbolo. El símbolo, como sabéis, es la forma que es al mismo tiempo su contenido. Es decir, ¿cuál es el símbolo que representa el rey? Pues en teoría la unidad y la fraternidad de todos los españoles. ¿Qué simboliza en realidad? La continuidad del antiguo régimen, lo que sabemos, ¿no? La idea de una esencia nacional, la idea de una unidad de destino. O sea, lo que simboliza son los valores heredados del régimen de Franco. Y bueno, el argumento simbólico se basa un poco también en la idea de que no tiene ninguna efectividad práctica, en la idea de que, bueno, el rey es una figura meramente decorativa, pero que no tiene trascendencia política. Esto no es así en España, ¿no? Y esto ya niega también el argumento simbólico. Frente al argumento simbólico
está también el pragmático, ¿no? El pragmático es la idea que han asumido muchos españoles de que, claro, nos tocó vivir una época muy dura, donde la leyenda de las dos Españas siempre ha estado sobrevolando nuestra conciencia, y que había que buscar una solución de continuidad, aunque fuese instrumental, ¿no? Por eso lo llamo el argumento pragmático o instrumental, yo diría, ¿no? En el sentido de que se utilizó la monarquía como un argumento para poder realizar la transición sin un grave conflicto entre los españoles, ¿no? De esa manera el rey asumiría esa condición de pacificador, ¿no? El argumento pragmático simplemente se niega cuando la figura del rey deja de tener una trascendencia histórica, pasa a un segundo plano porque ya tenemos instituciones políticas ya consolidadas, y sin embargo nos lo han metido, o sea, nos han metido el tema dinástico y existe una continuidad todavía, ¿no? Es decir, si el rey hubiera tenido alguna utilidad instrumental para producir el cambio hacia la democracia, hace tiempo que esa utilidad se habría desvanecido, y ahora mismo casi estaría haciendo pues lo contrario, creando confrontación, puesto que, por ejemplo, el tema de Cataluña, quizá si nos hubiésemos organizado de manera republicana, el nacionalismo no hubiese tenido tanto poder y tanta razón, por así decirlo, ¿no? Y luego, frente a estos argumentos, también estaría el argumento representativo, los que dicen que el rey es una figura muy válida como negociador internacional, que acude a los foros y que, bueno, ya sabemos para lo que ha servido esta embajada del rey, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Y en los árabes, donde, bueno, es sabido que tenía una comisión sobre, bueno, ha estado involucrado en 1000 corruptelas y tal. Por eso este cuento, esta fase del texto la titulé Midas, ¿no? El famoso cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro y al final acababa siendo una desgracia para él, ¿no? Bueno, de momento el cuñado está en la cárcel, dicen que está en la cárcel, no lo sé, no tengo constancia. Pero bueno, están ante el ojo de la opinión pública, y el rey tuvo que abdicar por tantos casos de corrupción en los que estaba involucrado. Y a fin de cuentas, pues todo esto lo que nos pone de manifiesto es una inmadurez política del pueblo español, que no se atreve a señalar que la figura del rey, que todo el proceso de la transición fue una gran mentira y que el rey va desnudo, como en el cuento del traje nuevo del emperador, ¿no? Es hora ya de que el pueblo español madure, de que diga que el rey está desnudo, de que asuma su mayoría de edad y no se refugie en argumentos que son fáciles de desmontar y que, bueno, ofende casi plantear aquí, ¿no? Entonces lo que necesitamos pues es un plebiscito en el cual habría dos preguntas que el pueblo español se le han hurtado todo este tiempo, que son si deseamos que que la ordenación política española sea una monarquía, y segunda pregunta, si deseamos que el monarca sea un Borbón y sea por línea hereditaria. Y nada más, esto es lo que creo que tenemos que promover con esta posición, promover un acontecimiento, volver a plantear lo que tantas veces se ha evitado. Parece que ahora se está rompiendo la brecha con respecto a esta invulnerabilidad del rey, por lo menos a nivel mediático, no tanto judicial, pero hay que seguir por este camino y a ver si en poco tiempo conseguimos que no llegue el fatal honor a ser reina. Había una vez una. Antes que hable Jaime Pastor, ha estado con nosotros dándonos el apoyo Carolina Telechea, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, y Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos. Bueno, me toca cerrar y trataré de ser breve.
Bueno, yo estoy aquí por madrileños y madrileñas por el derecho a decidir, un colectivo que nació casi ahora, bueno, nació en julio de 2017 y la gente de Madrid recordaréis que pocos días del aniversario este 13 de septiembre, o sea, el 17 de septiembre celebramos el acto en el Teatro del Barrio, en el que mostramos todo nuestro apoyo al referéndum que se iba a celebrar el 1 de octubre, ¿no? También quiero recordar que hoy es el 10º aniversario de la consulta que se inició, que se celebró en Arenys de Munt, en Cataluña, ¿no? Fue la consulta que inició ese camino largo que culminó el 1 de octubre de 2017, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es decir, esa larga marcha que ha habido de un movimiento a favor del derecho a decidir y por la independencia en este caso, que, bueno, pues que al principio encontraba incomprensiones, ¿no? Es decir, todavía no se conocía la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional y luego ya vimos que se dio todo el salto a partir de 2010, 2012, ¿no? Con el protagonismo ya de la Asamblea Nacional Cataluña y Òmnium. Evidentemente las cosas no son igual fuera de Cataluña, pero yo creo que hay que saludar estas consultas sobre república o monarquía. Ahí tendría mi diferencia con el amigo Luis Navarro, ¿no? Lo de yo creo que la pregunta tendría que ser monarquía o república, ¿no? Sí, que lo de poder elegir si Borbones o no Borbones no lo veo. Pero bueno, yo creo que es importante ser conscientes de que a pesar de las dificultades que tenemos en estas consultas que se están celebrando y que no hay una participación masiva, están generando cultura política democrática, antimonárquica, ¿no? Tratando incluso, por supuesto, de convencer a la gente que está por la monarquía para que participe también en esa consulta. Obviamente, cuanta mayor participación haya de gente que está en desacuerdo, pues mayor legitimidad tendrán esas consultas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que quería decir. Y luego, bueno, Luis pues ya ha contado bastante. Yo creo que su texto pues hay que leérselo. Él lo ha resumido bastante bien, pero yo creo que a pesar de no ser un politólogo ni un constitucionalista, ¿no? Yo creo que rebate bastante rotundamente los argumentos, ¿no? Yo insistiría solo, bueno, en algunos aspectos que incluso bueno, pues dan más argumento a la apuesta por la república, ¿no? Y es recordar, como también se ve en la exposición, ¿no? Es decir, yo creo que la exposición hace un recorrido por toda nuestra historia, ¿no? Desde el pasado colonial, ¿no? Hasta el momento actual, ¿no? Pero en este caso hay que recordar claro, que los Borbones tienen mucha historia, ¿no? Es decir, que mucha historia. En 1714 lo han recordado ahora en Cataluña también, ¿no? Es decir, antes había la monarquía austracista, luego llegó la borbónica, ¿no? Y desde entonces, bueno, por lo que hemos visto, ha sido un estado absolutista primero, luego esa resistencia enorme al movimiento republicano popular y a la dimensión federalista que tenía el movimiento desde las juntas de Cádiz. Con el anteproyecto de Constitución de la República Federal de 1873 aparece olvidado. Hubo una exposición con ocasión del 40 aniversario de la Constitución que repartían esta edición de la Constitución y, curiosamente, cuando hacían el repaso histórico, cuando llegaba a 1873 no salía el anteproyecto. Es decir, era un paréntesis, ¿no? Entonces yo creo que hay que reivindicar esa tradición republicana, no solo de la izquierda, sino de los pueblos del Estado español en general. Pero es que además luego, claro, la monarquía hoy es la pieza clave del mito fundacional en el que se basa este régimen. Es decir, ese mito de que fue Juan Carlos I el que trajo la democracia.
Y ahí hubo, bueno, yo creo que no fue un lapsus, ¿no? En el discurso de investidura de Pedro Sánchez, fallida, él pretendió afirmar que el cambio se inició el 20 de noviembre de 1975, ¿no? Es decir, con la muerte de Franco empieza el cambio, ¿no? Claro, la sucesión a través de Juan Carlos I, ¿no? Yo creo que eso hay que denunciarlo, ¿no? Es decir, ese mito fundacional que explica incluso que esta Constitución sea anómala incluso respecto a las anteriores monarcas, ¿no? Por ejemplo, aquí ni siquiera en constituciones anteriores monárquicas empezaba diciendo lo que dice esta Constitución. Dice: don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Claro, los otros monarcas por lo menos decían gracias a Dios y a la Constitución. En este caso, lo que pretendía Juan Carlos es presentarse como preconstitucional, es decir, está por encima de la Constitución escrita, ¿no? Por lo tanto, no solo hay que hablar de la Constitución escrita, sino de la Constitución material que se fue conformando a partir prácticamente de la muerte de Franco. Eso sí, pero para conformar este régimen de la reforma, que afortunadamente a partir del 15 de mayo de 2011 y del desafío, entre comillas, catalán, pues está cada vez más cuestionado por una parte importante de los pueblos del Estado español, ¿no? Pero es que además luego hemos visto la interpretación cada vez más descarada de uno de los artículos, que tampoco voy a extenderme aquí porque esto no es ninguna lección, ¿no? Hay una parte que habla del papel arbitral del rey. Pues lo que hemos visto es que ese papel arbitral cada vez ha sido interpretado de manera más beligerante contra cualquier forma de disenso frente a este régimen, ¿no? Si lo hemos visto en el pasado, bueno, los que somos viejos pues recordamos obviamente el papel intervencionista de la monarquía cuando el referéndum de la OTAN, lo hemos visto en los discursos de fin de año, vamos, de Navidad, ¿no? Esos discursos en los que realmente cada vez ha sido más beligerante contra las luchas sociales, contra lo que era cualquier forma de cuestionamiento del régimen. Y obviamente lo que pasó el 3 de octubre de 2017 en Cataluña fue la culminación de ese intervencionismo creciente del régimen en defensa de los pilares de este sistema, ¿no? Y por supuesto al servicio del bloque de poder. Es decir, evidentemente porque, claro, no olvidemos que además esta monarquía borbónica es una monarquía corrupta, ¿no? Una monarquía con un grado de corrupción, bueno, pues desde luego, bueno, que evidentemente tiene que ver con su historia, ¿no? Porque los Borbones siempre han sido corruptos, ¿no? Pero en este caso, pues claro, a través de todo ese papel de embajador que se ha señalado con las monarquías árabes, ¿no? Arabia Saudí es el país, ¿no? Gran amigo del rey. La España global que promueve una tal Irene Lozano está apoyada por los viajes del monarca al servicio de las multinacionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos muchísimas razones para seguir reivindicando la consulta sobre monarquía o república, para seguir reivindicando el derecho a decidir, no solo ese derecho a decidir que quieren en Cataluña, sino que queremos también sobre la forma de Estado y también sobre cualquiera de las cuestiones que nos afectan a los pueblos, a las gentes, ¿no? Queremos la soberanía popular, no queremos una soberanía restringida como la actual. Así que, bueno, yo quería acabar con una frase, pero que la ha dicho Pablo, pero que no viene mal repetirla, ¿no? Es decir, en el último párrafo de la presentación, ¿no? Que dice, ahora toca desborbonizar, ¿no? Nos toca ser protagonistas soberanos de nuestra vida personal y colectiva sin reyes ni tutelas, ¿no? Y luego con otra de Luis, que dice, bueno, es hora de que el pueblo español madure y asuma su mayoría de edad, relegando a los reyes
al mundo de los cuentos, de donde también se les expulsará algún día. Así que adelante a ver esta exposición y a difundir al mundo. Nada más, disfrutar de la exposición, y en el catálogo, pues si lo lleváis tendréis la oportunidad de tener 29 grandes obras de otros